Bien. Ujú. Eso está bueno, o sea que en general no han tenido, no ha habido inconvenientes. Hoy arrancamos, sí, Diana, hoy arrancamos con Cuba y Lincoln, ¿sí? Que es el otro texto que está subido. Vamos a ver una parte de ese texto. Eh, Vamos a ver una parte de ese texto que trata básicamente acerca de el tema de los paradigmas de investigación, ¿sí? Las formas de ver el mundo desde la investigación, ¿sí? Así que, bueno, vamos a... Esperamos un minuto más, a ver si hay más gente. No faltan tantas, no faltan tantas, somos 19 hasta el momento. Eh, pero sí, la idea es, hoy vamos a ir siguiendo un poco ese texto, así que si, no sé quién está con una compu, si lo quiere tener más o menos a mano, igualmente yo voy a ir haciendo la presentación. Vamos a ir hablando sobre el texto presentado, así que en realidad no haría tanta falta, ¿sí? No haría tanta falta. Vamos a ir rescatando por ahí los aspectos principales y tratar de entender eh, qué es lo que se comprende por un paradigma y cuáles son los paradigmas que hay vigentes, ¿sí? Les hago una consulta. Cuando ustedes hicieron la método uno en la unidad uno en la unidad uno tuvieron el documento de ciencia, investigación y conocimiento, un documento más teórico. Ujú. Bien, 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 bien. Bien, porque en ese documento se menciona no voy a pretender que lo recuerden en este momento, pero eh, porque tenía varios aspectos, tenía algunos elementos históricos, o sea, cuestiones de la historia de la ciencia, ¿sí? Con algunos autores como Platón, tenían a Robert Merton, tenían a Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn, con el tema de los paradigmas justamente. Este, pero bueno, había una parte en la cual se mencionaba que desde la perspectiva de Google y Lincoln hay distintos paradigmas, ¿sí? Y que, bueno, en el caso de la método 1 estaba centrado en el paradigma post-positivista, que ahora vamos a desglosar un poquito más ese paradigma en qué consiste, ¿sí? ¿Para qué? Para tenerlo como punto de partida para después poder ver cuál ha sido el desarrollo de otros paradigmas, ¿sí? Que vamos a llamar alternativos por ahora, ¿sí? Pero bueno, ese es lo que vamos a intentar hacer es un planteo de este texto de Buba y Lincoln, ampliando estos conceptos que tenían en ese documento, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, creo que ya somos bastantes. Vamos a ver si arrancamos con la presentación. Si quieren ir dejando constancia de la asistencia en el chat, van poniendo apellido y nombre y registro. Bien, este es el texto que ustedes tienen, ¿sí? Este es el texto que ustedes tienen subido al aula virtual, ¿sí? Ese es el texto que ustedes tienen subido al aula virtual y, a ver,
Bien, alguien, antes de acceder al texto, alguien me preguntaba si las clases estaban grabadas, ¿sí? Alguien me preguntaba si las clases estaban grabadas. Lamentablemente desde digamos, desde Google Meet, lo que yo les decía es la universidad tiene que pagar determinados derechos para que nos permita hacer la grabación de las clases, ¿sí? Es decir, por ahora lo que se permite es el uso libre, pero para poder grabar la clase y subir el link, en esos casos las instituciones tienen que pagar un canon, que si no me equivoco no se está pagando desde la Universidad Nacional. Eh, por el motivo que sea, no importa, pero la cuestión es que no está la posibilidad de grabar las clases, ¿sí? Y después subir el link, entonces que ustedes accedan a la clase nuevamente desde el Drive. Yo lo que estoy tratando de hacer es, a partir de un programita que tengo, tratar de hacer la grabación de esta clase y después veré si la puedo subir. Lo que pasa es que, bueno, obviamente a partir de este programa primero me ralentiza bastante la máquina, eh, y por otra parte no sé cuál es el tamaño del archivo, pero bueno, voy a tratar de estar subiéndolo al Drive, ¿sí? Si me permite el programa dar más o menos de manera fluida la clase, voy a tratar de estar subiendo esta clase al Drive, y les pasaremos por el aula virtual el link para poder acceder, ¿sí? Bien, 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 bien. Vamos con Google y Lincoln, ¿sí? El texto en cuestión pertenece a Egon Guba e Yvonne Lincoln, y se denomina competencias de paradigmas en la investigación cualitativa, ¿sí? Lo que se hace básicamente es analizar 4 paradigmas que se encuentran compitiendo en el ámbito de la ciencia, que son básicamente el positivismo, pospositivismo, la teoría crítica, ¿sí? Y el constructivismo, ¿sí? Y el constructivismo. En este caso, los autores afirman, ¿sí? Los autores se pronuncian por una posición determinada, ¿sí? Se pronuncian por una posición determinada y se declaran constructivistas, ¿sí? Se declaran constructivistas. Vamos a desactivar la cámara. Y se declaran constructivistas, es decir, este texto se plantea desde el constructivismo, ¿sí? Al que inicialmente se llamó investigación naturalista. Sostienen que el término cualitativo debería reservarse para una descripción de los tipos de métodos, ¿sí? Es una forma de abordaje de los objetos de estudio que nosotros tenemos, es una manera de abordarlos, ¿sí? Y sostienen que los paradigmas, o definen a los paradigmas como el sistema básico de creencias o cosmovisión que guía al investigador, no solo en las elecciones del método, sino también en los caminos fundamentales de tipo ontológico y epistemológico, que ya vamos a ver qué son, ¿sí? Pero básicamente acá viene destacando, viene destacando que cuando hablamos de paradigmas es un sistema de creencias, ¿sí? Son las creencias que traemos, o la cosmovisión, es decir, la manera de entender o la manera de ver el mundo que orienta al investigador, ¿sí? En su tarea. Y fíjense que habla de las elecciones de método y también caminos de tipo ontológico y epistemológico. Es decir, estas van a ser después, vamos a avanzar ahora, pero son las dimensiones sobre las cuales se hace el análisis de los paradigmas, ¿sí? La cuestión metodológica, la cuestión ontológica y la cuestión epistemológica, que ya vamos a ver en qué consiste cada una, ¿sí? Pero definen en función de cómo se caractericen estos 3 aspectos, ¿sí? Va a ser el paradigma al que hagan referencia, si es el positivista, el pospositivista. ¿Cuál ha sido el inconveniente, o cuál ha sido a lo largo de la historia de la ciencia? ¿Sí? Van a ver que en muchas partes se habla de que se tenía la perspectiva aceptada, ¿sí? La perspectiva aceptada en ciencia. Entonces, o paradigma convencional, ¿sí? Paradigma convencional, la perspectiva aceptada. Es decir,
históricamente hubo durante mucho tiempo una forma de hacer ciencia, ¿sí? Que era justamente esta, la perspectiva aceptada, que tenía determinadas características y por ende, bueno, como era la forma dominante en ese momento, aquello que no acataba, ¿sí? A este tipo de abordaje del objeto de investigación no era considerado científico, ¿sí? No era considerado científico. Entonces, es básicamente, o sea, se refiere básicamente a la perspectiva positivista, ¿sí? La primera que surge es el paradigma positivista. Y, y frente a ello, con el tiempo empiezan a surgir distintas críticas, ¿sí? Empiezan a surgir distintas críticas desde la investigación, como por ejemplo que el positivismo despoja a la investigación del contexto. ¿Por qué? Y porque se sostenía que los conocimientos generados desde este paradigma, ¿sí? Carecían de temporalidad y de contexto, es decir, sus conclusiones eran válidas en cualquier momento histórico, ¿sí? Y en cualquier contexto geográfico, social, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, eh, vamos a ir viendo más adelante que el positivismo trataba de encontrar la verdad. Entonces, si algo era verdadero en cualquier momento y lugar, ¿sí? Entonces, el contexto deja de tener injerencia para esta perspectiva aceptada que había hasta el momento, ¿sí? Entonces eso se empieza a criticar, de a poco se empieza a criticar y constituye una crítica interna donde se sostiene, o sea, se empieza a sostener que otro tipo de datos, los datos cualitativos, tienen la capacidad de retomar este contexto y darle un determinado valor, ¿sí? Que de hecho tiene incidencia en la investigación, ¿sí? En la investigación. Este, por otra parte, se le criticaba también que se excluye el significado y propósito. A la conducta humana no se la puede entender sin referencia al significado y los propósitos con que los actores humanos desarrollan sus actividades. Es decir, lo que importaba eran los resultados, ¿sí? Pero no había un interés por, bueno, cuáles eran las motivaciones, por ejemplo, de una conducta determinada. Entonces, esas motivaciones muchas veces, o el análisis de esas motivaciones, muchas veces puede llevar o puede conducirnos a que podamos solucionar el problema o cambiar la realidad, ¿sí? Independientemente de cuáles hayan sido los resultados que teníamos en esa investigación, ¿sí? Se critica también que había una disyunción, una separación entre lo que planteaban las teorías generales y los contextos locales, es decir, en muchos casos no las teorías generales, justamente las teorías por ser tan generales, ¿sí? Y estar desprovistas de un contexto geográfico, social y temporal también, ¿sí? Se aplicaban a cualquier contexto indiscriminadamente. Entonces se critica que hay determinados contextos locales a los cuales la teoría no puede adecuarse, ¿sí? Es decir, siempre tratamos de que las teorías se adecuen a los contextos para poder comprender mejor qué es lo que ocurre, ¿sí? Y no al revés, no que los contextos se adecuen a las teorías, ¿sí? Entonces, bueno, esta era una crítica más que había. La inaplicabilidad de los datos generales a casos individuales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuántas de ustedes han tenido inconvenientes para conectarse, por ejemplo, durante este cuatrimestre? Y sostenemos que el 40% de ustedes han tenido inconvenientes y el 60% no, ¿sí? Estos datos generales no me permiten identificar la situación, ¿sí? En la que se encuentra cada una, ¿sí? Entonces, eso yo lo puedo solucionar a partir de la recolección de datos de tipo cualitativo. Yo sé que el 60% está en una situación y el 40% está en otra, pero eh, yo no sé cuál es la situación particularmente de cada una de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Luz Terba. Yo no sé si está dentro del 40% o si está dentro del 60%.
Y si está dentro del 60%, ¿por qué está ahí? Y si está dentro del 40%, eh, ¿por qué está dentro de ese 40%? ¿Sí? Eh, Lucía, recién veo el mensaje tuyo. Em, Bien, bueno, vamos a, igualmente se corta demasiado. Vamos a lo que decíamos recién. Voy a tratar de subir después esta clase grabada, ¿sí? Para que puedan tener acceso. Es más, voy a ver a qué plataforma la subo, la que sea de más fácil acceso, ¿sí? Para que no tengan que descargarse el archivo, sino bueno, tratar de verlo online directamente, ¿sí? Pero no te preocupes que lo que estamos haciendo es seguir un poco el texto de Google y Lincoln. Es decir, no, fuera de los ejemplos tal vez no vamos a decir nada fuera de ese texto, ¿sí? Bien. La exclusión de la dimensión del descubrimiento en la indagación, ¿sí? Cuando hablamos de investigación hablamos de dos contextos, ¿sí? De dos contextos, que es el contexto de descubrimiento y el contexto de verificación, ¿sí? Cuando hablamos del contexto de verificación nos referimos a verificar las situaciones que tenemos a través de, por ejemplo, poner a prueba una hipótesis, que es lo que ustedes han venido viendo en la método 1, ¿sí? Con prueba o test de hipótesis. Y que apunta a la cuestión de verificar esos resultados que tenemos, o sea, pone el acento, el énfasis en los resultados logrados en la investigación, ¿sí? Pero también tenemos otro contexto, que es el contexto de descubrimiento, ¿sí? Que es, bueno, de qué manera nosotros nos encontramos con ese problema de investigación, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué manera nos encontramos con ese problema de investigación? Acá se sostiene que en la perspectiva aceptada, es decir, desde el paradigma positivista, por ejemplo, solamente la indagación empírica se reserva el derecho a ser llamada ciencia, ¿sí? Es una metodología de tipo normativa, cuantitativa, que tiene ese privilegio, ¿sí? Por encima de quienes piensan de forma creativa y divergente. Entonces, eh, digamos, en este caso no es que la investigación cualitativa no va a dar o va a ser caso omiso del contexto de verificación. También tenemos que validar los conocimientos que tenemos, pero entra en juego, ¿sí? Entra en juego otro que es justamente el contexto de descubrimiento, ¿sí? Que entra en juego el contexto de descubrimiento, que muchas veces hace al proceso de investigación, ¿sí? Es el procedimiento a partir del cual nosotros vamos generando esa investigación, vamos creando esa investigación, ¿sí? Cómo surge el problema, cuáles son las fuentes de surgimiento del problema. Muchas veces al paradigma positivista no le importaba de dónde surgía el problema, sino cuáles eran los resultados que se obtenían, ¿sí? El énfasis estaba puesto solamente en el resultado. Acá vamos a rescatar también este otro aspecto, el contexto de descubrimiento. Y después, bueno, hay otro tipo de críticas, que son las críticas que vienen desde afuera del paradigma, ¿sí? Entonces, una de las críticas es la carga de valor de los hechos. Si una indagación, por ejemplo, busca ser objetiva, las hipótesis deben establecerse de forma independiente de los hechos que son recolectados para testearlas, ¿sí? Eh, pero, ¿cuál es la crítica? Más allá de toda objeción, las teorías y los hechos son bastante interdependientes entre sí. Estos hechos son hechos solamente dentro de una estructura teórica. Es decir, hay muchos hechos que cobran valor, ¿sí? Que tienen una valoración determinada al interior de una teoría. Entonces, hay hechos que son importantes porque forman parte conceptualmente, estructuralmente, ¿sí? De una teoría. Entonces, ¿por qué un hecho es importante? Porque está destacado como importante al interior de una teoría, ¿sí? Entonces, aquellos hechos que están fuera de la teoría, que ocurren por fuera de la teoría, que son inesperados muchas veces, ¿sí? Se les disminuía desde la perspectiva positivista, desde el paradigma positivista, la carga de valor que tenían. Solamente eran valorados aquellos hechos contemplados en la teoría, ¿sí? Entonces, de esa manera, todos los hechos que quedan por fuera de la teoría no son tenidos en cuenta cuando en realidad pueden estar ejerciendo una buena influencia
en la producción de un fenómeno, por ejemplo, ¿sí? Eh, bien, bien. Otra de las críticas es la indeterminación de la teoría, ¿sí? La indeterminación de la teoría. Conocido también como el problema de la inducción, no solo los hechos están determinados por la teoría ventana a través de las que uno mira, ¿sí? Sino que hay diferentes teorías ventana que deben estar igualmente basadas en el mismo conjunto de hechos. Es decir, eh, en este caso, nunca se sostiene que nunca es posible, dado un coherente grupo de hechos, arribar por inducción a una única, ¿sí? A una única teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden haber distintas teorías que expliquen el mismo hecho, ¿sí? Pueden haber distintas teorías que expliquen el mismo hecho. Por eso es lo que lleva a Popper a decir que las teorías deben ser falsables, no verificables, ¿sí? Es decir, antes de Popper, decíamos, me parece que lo mencioné en algún momento, antes de Popper, las teorías buscaban el conocimiento verdadero, ¿sí? Es decir, buscábamos la teoría que explique la realidad, o sea, una única teoría que explique la única realidad que existía para el positivismo. Entonces, después de Popper esto se va a flexibilizar y Popper va a decir en realidad, por más duro que haya parecido, en ese momento hace una flexibilización y dice, no tenemos que buscar una teoría que explique la verdad. Lo que tenemos que hacer es refutar las teorías que son falsas. Eso es lo único que podemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso ante un mismo hecho, en muchos casos, existe más de una teoría para poder explicarlo y ninguna predomina sobre las otras, ¿sí? Ambas tienen, digamos, pruebas a favor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto viene a tirar la idea, ¿sí? O a chocar directamente contra la idea de que existe una verdad que es real, ¿sí? De que existe una verdad que es real. ¿Por qué? Porque se va a sostener que desde otros paradigmas alternativos a la posición aceptada, se va a sostener que no hay una única realidad real, ¿sí? No hay una única realidad real. Ya vamos a ver cuáles son las propuestas después de los distintos paradigmas. Pero básicamente esta idea de que existe una realidad única empieza a ser fuertemente cuestionada, ¿sí? Fuertemente cuestionada. Acá también la carga de valor de los hechos. Los hechos comúnmente aceptados son vistos no solo a través de una teoría ventana, sino también a través de valores ventana. Es decir, o sea, cada paradigma tiene o está acompañada de determinados valores, ¿sí? De determinados valores que tienen un efecto de realidad, ¿sí? Por ejemplo, el positivismo valoraba la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y aquello que no coincidía con lo verdadero era falso, aquello que no coincidía con lo establecido como normal era anormal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no solamente hay una carga conceptual, una carga teórica en los hechos que tiene que ver con el paradigma en que nos posicionemos, ¿sí? Sino que también se acompaña de ciertas valoraciones o juicios de lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. La naturaleza interactiva de la diada investigador-investigado, bueno, esto impacta directamente sobre o le va a pegar directamente al concepto de objetividad, ¿sí? Básicamente estableciendo que en la relación entre investigador y la entidad investigada, del objeto investigado, existe una relación, ¿sí? Y que el investigador, se va a empezar a plantear que el investigador no puede ser objetivo en el sentido del positivismo, ¿sí? Totalmente separado e independiente de aquello que está investigando, ¿sí? Bien, vuelvo al chat para ver si hay dudas, preguntas hasta ahora. Si más o menos va quedando clara la idea. Estas son, a ver, históricamente eh, el conocimiento
el conocimiento y la ciencia ha tenido un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo donde en un momento dado, por ejemplo, el conocimiento validado era el conocimiento religioso, ¿sí? Entonces, digamos, lo que era cierto era lo que estaba aprobado en ciertos sectores religiosos por Dios. Y cómo aprobaba Dios algo, cómo decía Dios algo, si era bueno, si era malo, bueno, a partir de sus interlocutores, ¿sí? A partir de la iglesia, por ejemplo. Entonces, la iglesia era la autoridad en términos de conocimiento, ¿sí? Luego se pasa, y este es el aporte, digamos, este es el aporte del positivismo, entre otras cosas. Sí, ahí lo retomo, Aldana, ahí lo retomo. Este, y este es en este sentido el aporte, el gran aporte del surgimiento de un paradigma positivista es que ya la religión, ¿sí? Y las autoridades religiosas dejan de ser la fuente de explicación única del conocimiento para pasar a para pasar a una mirada del conocimiento validado desde lo racional, desde la razón, ¿sí? Desde la razón. Entonces empieza a tener mayor injerencia la razón que la autoridad religiosa, por ejemplo, para explicar los hechos para explicar los hechos de la realidad. Entonces, en ese sentido, ese positivismo, esa perspectiva aceptada que estuvo durante tanto tiempo reinando qué era ciencia y qué no era ciencia, supone un avance respecto de la manera de conocer que teníamos anteriormente. Pero bueno, no se estanca ahí, sino que después eso va progresando y como vieron ustedes, se establecen muchas críticas, con el tiempo se empiezan a establecer críticas a esta manera de concebir al mundo, a esta cosmovisión, ¿sí? A esta perspectiva aceptada, y eso indica que bueno, se viene un cambio, ¿sí? Se viene una modificación en la manera de pensar la ciencia. Lo de la naturaleza interactiva de la diada investigador-investigado. Fíjense que Aldana habla en ese caso de una naturaleza interactiva, es decir, una interacción, un contacto y un intercambio, ¿sí? Una naturaleza interactiva implica un contacto, un intercambio, una ida y vuelta en la díada, o sea, en la dupla, digamos, entre el investigador y lo investigado. Eso quiere decir, o eso implica, ¿sí? Que el investigador no está completamente separado, se empieza a cuestionar esta idea de que el investigador es completamente independiente y es otra cosa totalmente distinta, separada del objeto investigado, que no tiene influencia sobre el objeto investigado, ¿sí? Entonces, pensemos pensemos en lo siguiente. Ustedes van a atender pacientes, ¿sí? Van a tener pacientes. Cuando ustedes tengan pacientes en la clínica, ustedes como personas piensan que pueden influir en la colaboración, por ejemplo, del paciente o no, para arribar a un diagnóstico, por ejemplo. ¿Qué les parece? Juliana dice, Juliana dice que sí, Florencia también, sí, ¿sí? Es decir, hay un montón de elementos, ¿sí? Que influyen en esta relación el, entre el investigador y el objeto investigado, ¿sí? O sea, hay cuestiones no verbales, por ejemplo, como el tono de voz, como los gestos, como si nosotros tenemos un gesto de aprobación o de no aprobación, o damos libertad para que la persona se explaye, o si somos un poco más autoritarios, o si somos... Entonces, en la manera de entregar las consignas de un test, por ejemplo, en esa manera de entregar las consignas de un test, también estamos influyendo sobre la cooperación que vayamos a obtener de las personas que nos consultan, ¿sí? Si denotamos mayor empatía o no, si podemos pensar la situación del paciente desde la posición del paciente, ¿sí? O si lo tomamos solamente en términos técnicos, lo que nos está diciendo.
las reacciones van a ser distintas, es decir, va a haber una incidencia, va a haber una influencia, va a haber una interacción entre el investigador y lo investigado. Y esto se va a llevar al extremo en algunos, o sea, se va a llevar al extremo, se va a llevar un poco más allá, en realidad, en algunos casos, cuando veamos que incluso el conocimiento que nosotros obtenemos de una investigación va a ser construido en conjunto con el objeto de investigación, ¿sí? Eh, bien, bien. Les hago una consulta técnica, hago un corte con consulta técnica. Veo que Aldana Casado y Juliana Carrasco han puesto los números de registro que tienen, a ver, 177.017. ¿Están en el plan nuevo? Agustina Romero también. Ah, bien. Bien. No, me parecían. Ajá, está bien. Bien. No, vi el número y me pareció que era un número muy largo. Pero no, en realidad está bien. Eh, Error mío. Bien, entonces, queda más o menos claro hasta ahí. O sea, viene una perspectiva, una manera, una cosmovisión, una forma de ver el mundo y por ende una forma de hacer ciencia, ¿sí? Que se establece durante un tiempo, cambia aquella mirada religiosa que había acerca del conocimiento, ¿sí? Y se establece durante un buen tiempo, de hecho se hace dominante, ¿sí? Se hace dominante en el plano de la ciencia, pero bueno, con el tiempo se empieza a ver que tiene determinadas falencias y a partir de esas falencias empiezan a surgir estas críticas a la perspectiva aceptada, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro lo de la naturaleza interactiva de la diada investigador-investigado en general y Aldana que había preguntado. Bien, bien. Bien. Em, Vuelvo con esto, ¿sí? La naturaleza de los paradigmas. Los paradigmas como sistemas básicos de creencias basados en presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, ¿sí? Decíamos que los paradigmas representan una cosmovisión que define para quien la sostiene la naturaleza del mundo y esto tiene que ver con estos tres aspectos. Para quien sostiene el paradigma, ¿sí? Eh, representa para la persona una manera de ver el mundo que define cuál es la naturaleza de ese mundo que está viendo, cuál es el lugar del individuo en ese mundo y la posible relación frente a ese mundo y sus componentes, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos, los aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, ¿sí? Van a ser las dimensiones de análisis para establecer estos paradigmas y para determinar cuáles son, qué características tienen estos paradigmas, ¿sí? Responden a tres preguntas fundamentales que son las siguientes. Cuando nosotros nos preguntamos por la cuestión ontológica, ¿sí? La cuestión ontológica, nos estamos preguntando acerca de, bueno, cuál es la forma y naturaleza que tiene la realidad y en consecuencia, qué es lo que podemos conocer acerca de ella, ¿sí? ¿Qué podemos conocer de esta realidad? Entonces, según el paradigma en el que nos situemos, va a ser la forma que va a tener y cuál va a ser la naturaleza de la realidad, ¿sí? Acá les planteo un ejemplo. Por ejemplo, si se asume un mundo real, ¿sí? Lo que puede conocerse acerca de él es cómo son realmente las cosas, cómo trabajan realmente las cosas. En consecuencia, solamente resulta admisible este tipo de cuestiones relacionadas a los problemas de existencia real y la acción real. A ver, lo que está queriendo decir acá es, si nosotros concebimos una realidad única, última, ¿sí? Hay cosas que van a ser reales y fuera de eso, lo demás no lo es, ¿sí? Eh, entonces, vamos a ir viendo después
cómo se contesta a esta cuestión ontológica desde cada uno de los paradigmas. ¿Qué significa la realidad para el positivismo, para el pospositivismo? ¿Qué significa la realidad para la teoría crítica? ¿Y qué significa para el constructivismo? ¿Sí? En la cuestión epistemológica nos preguntamos por la naturaleza de la relación entre el que conoce y el que debería conocer o lo que puede ser conocido. ¿Sí? Acá hablábamos recién, esto está por ahí muy en relación con lo que decíamos hace rato de esta díada entre el investigador y lo investigado. ¿Sí? Acá es donde en los distintos paradigmas se va a poner en juego el tema de la objetividad, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, acá dice así, por ejemplo, si se asume una realidad real, ¿sí? Cuando habla de una realidad real, habla de una única realidad, ¿sí? Entonces, la postura del conocedor deberá ser aquella de una ligazón objetiva y libre de valores, ¿sí? Para dejarlo en capacidad de descubrir cómo son realmente las cosas, ¿sí? Es decir, esta cuestión epistemológica hace a la relación entre quien investiga y aquello que va a ser investigado, ¿sí? Si yo soy objetivo desde ciertas posiciones, si yo soy desde ciertos paradigmas, como el positivismo, si yo soy objetivo, entonces puedo saber cómo son las cosas, ¿sí? Las cosas son así, de esta manera. ¿Por qué? Porque yo he abordado ese objeto de investigación de manera objetiva, sin que interfieran los valores y sin que interfieran mis características personales o profesionales o históricas en esa relación con ese objeto, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y la cuestión metodológica, en la cuestión metodológica, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo puede el investigador encontrar aquello que piensa que debe ser conocido? ¿De qué manera vamos a encontrar aquello que queremos conocer? ¿De qué manera vamos a abordar ese objeto de investigación? ¿Sí? ¿De qué forma nos vamos a encontrar con ese objeto para poder hacer que nos brinde información y conocer algo acerca de ese objeto? ¿Sí? Entonces, estas son las tres preguntas, son las tres cuestiones convertidas en preguntas que estructuran esta clasificación que hacen Guba y Lincoln acerca de los paradigmas. ¿Sí? Ahora, bueno, acá como datos sostienen que los paradigmas son básicamente construcciones humanas, ¿sí? Es decir, los paradigmas no son algo real en el sentido del positivismo, ¿sí? Sino que los vamos construyendo para poder explicarnos nosotros mismos un poco mejor el mundo, ¿sí? Fíjense, lo que es cierto de los paradigmas es también cierto de nuestro propio análisis. Todo lo que digamos acerca de estos paradigmas sigue siendo una construcción humana, ¿sí? Acá tenemos un poquito de las creencias básicas y la perspectiva aceptada. Bueno, acá desarrolla un poquito, fíjense, esta cuestión de la perspectiva aceptada y la hegemonía del positivismo, ¿sí? El término positivismo denota la perspectiva aceptada que ha dominado el discurso formal en la física y en las ciencias sociales por 400 años, ¿sí? Durante 400 años aproximadamente estuvo la perspectiva aceptada, es decir, la forma de obtener conocimiento, ¿sí? Y que ese conocimiento sea considerado lo que ahora conoceríamos como científico, ¿sí? Estuvo durante 400 años, ¿sí? O sea que durante 400 años se pensó, por ejemplo, que había una realidad real, ¿sí? Y se sostenía que bajo, digamos, que los resultados de una investigación establecían que las cosas eran así, como dice la investigación, ¿sí? Después, el pospositivismo va a ser una forma va a tomar una forma más flexible, ¿sí? Va a tomar una forma más flexible, teniendo en cuenta cuáles fueron las críticas más problemáticas que se hicieron al positivismo, ¿sí? La teoría crítica, por otra parte, denota ya un paradigma alternativo
que alude o que hace un poco de referencia al neomarxismo, feminismo, materialismo, investigación participativa, que ya vamos a ir viendo en qué consiste, pero son otras posiciones muy diferentes a las del positivismo y pospositivismo, ¿sí? Eh, y finalmente el constructivismo, que es un paradigma alternativo, ¿sí? Que rompe, rompe total y completamente con esta dimensión ontológica del positivismo de que existe una realidad única, ¿sí? Y vamos a ver, si spoileo un poco, spoileo un poco el texto, vamos a ver que en realidad para el constructivismo no va a existir una realidad única, real, sino que van a existir múltiples realidades, ¿sí? Bien, 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 bien. Acá lo que vamos a ver es un cuadro, digamos, donde se hace un análisis de estas tres dimensiones, de la ontología, la epistemología y la metodología, ¿sí? Se analiza la ontología, la epistemología y la metodología en cada uno de los paradigmas, ¿sí? En el positivismo, qué pasa a nivel ontológico en el positivismo, qué pasa a nivel epistemológico en el positivismo y a nivel metodológico en el positivismo. Luego hace lo propio con el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Es una a nivel didáctico está genial porque nos sirve para poder establecer una comparación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ontología, es decir, la manera de entender la realidad entre los distintos paradigmas? Y acá tenemos un realismo ingenuo, existe una realidad que es real, ¿sí? Y aprehensible, es decir, que podemos acceder a esa realidad, ¿sí? Podemos acceder a esa realidad. Para el pospositivismo, en cambio, después de las críticas que sufrió el pospositivismo lo que va a hacer es flexibilizar un poco esto y ya no hay un realismo ingenuo, ¿sí? Se pasa a lo que sería un realismo crítico. Cuando hablamos de realismo, de que existe un realismo, hablamos de que una, existe una realidad, ¿sí? Pero el pospositivismo va a decir que a esta realidad accedemos pero de una manera imperfecta, ¿sí? Y probabilística, es decir, no siempre o no podemos estar seguros de haber logrado la certeza, justamente por esto que decía Popper, ¿sí? Por esto que decía Popper. Entonces, nosotros accedemos a una accedemos a una realidad, pero no en su totalidad, no podemos conocer las cosas tal como son, ¿sí? No podemos conocer las cosas tal como son, sino, bueno, a medida que vamos haciendo abordajes desde la ciencia, podemos ir tratando de acercarnos cada vez más a esa realidad, ¿sí? Pero nunca vamos a terminar de aprehenderla, ¿sí? Nunca vamos a entrar en un contacto con esa realidad tal cual es, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por los sentidos mismos, por los medios que tenemos para poder acceder a esa realidad, que no son perfectos, ¿sí? Es decir, ¿qué se va a sostener? Por ejemplo, a ver, si vuelvo acá, eh, el pospositivismo va a sostener que el acceso que nosotros podemos llegar a tener a la realidad no es perfecto, ¿sí? Porque podemos estar traicionados por los sentidos, por ejemplo, los sentidos nos pueden llegar a engañar, o inclusive por los instrumentos a partir de los cuales recolectamos información, ¿sí? Que no son del todo precisos muchas veces. Nos da un margen de precisión como para poder trabajar, pero eh, no siempre nos conducen al dato real, ¿sí? En el, en el sentido de esta realidad última. Por ejemplo, eh, si ustedes tienen que hacer una audiometría, ¿qué utilizan? ¿Cuál es el instrumento de recolección de información? El audiómetro. El audiómetro, ¿sí? Ahora, el audiómetro, el audiómetro tiene determinados mecanismos y esos mecanismos tienen que estar bien calibrados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay algo que en el audiómetro no está funcionando bien, ¿sí? O está descalibrado o lo que sea, ¿sí?
eso va a impactar directamente sobre la información que nosotros podamos recolectar y nos va a hacer malinterpretar la realidad, ¿sí? Entonces lo que dice el pospositivismo es, si lo llevamos a este caso, ¿sí? Si lo llevamos a este caso, nosotros confiamos en el audiómetro ha demostrado, ¿sí?, dar resultados bastante estables en ese sentido, teniéndolo con un mantenimiento, llevando a cabo el mantenimiento que se le tiene que dar. Bueno, nos provee resultados bastante estables, pero nada nos asegura, ¿sí?, nada nos asegura que tenga que esté mínimamente descalibrado y que esos resultados no reflejen esta realidad real que plantea el pospositivismo, ¿sí? Entonces, esos instrumentos al momento, o sea, en el momento en que ya tenemos que calibrarlos, por ejemplo, estamos en riesgo de recolectar información que no es exacta, no es totalmente exacta, ¿sí? ¿Por qué? Y por las mismas características del audiómetro. O muchas veces puede llegar a haber una cuestión de interpretación también por parte del investigador, ¿sí? Entonces, que esa interpretación nos lleve a un error, ¿sí? Que esa interpretación nos lleve a un error. Entonces, lo que veíamos muchas veces es, hay distintos autores que hablan sobre, no sé, síndrome de Down, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, cuando hablan de síndrome de Down, muchos autores hablan de, entre otras cosas, entre otras características, establecen parámetros, ¿sí?, para saber en qué categoría se encuentra la persona, establecen determinados parámetros y entre ellos meten variables como el coeficiente intelectual, ¿sí? Pero no todos los autores plantean la misma escala de coeficiente intelectual, ¿sí? Hay algunos que varían en 5 percentiles, por ejemplo, ¿sí?, en 5 percentiles, y ya se establecen por lo menos dos categorías distintas. Según la interpretación que nosotros tenemos, eso significa que podemos acceder a la realidad o podemos no acceder a la realidad, ¿sí? Es decir, al haber ya más de una escala, puede haber más de un resultado para la misma persona, ¿sí?, según la escala con que lo evaluemos. Entonces, si lo evaluamos de una manera, ¿sí?, si en una escala nos da leve y en la otra nos da moderado, ¿sí?, entonces quiere decir que uno de los dos posicionamientos no va a llegar a descubrir la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces, esos son lo que provoca, digamos, que accedamos de manera imperfecta a la realidad, ¿sí? Y por otra parte, accedemos también a esa realidad de manera probabilística, y eso ustedes lo vieron por ahí en la método 1. Cuando uno hace una prueba de hipótesis, ¿sí?, cuando uno hace una prueba de hipótesis, ustedes llegaron a hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Sí, pruebas de hipótesis sí hicieron. ¿Sí? Ujú. Bien, a ver, ¿y qué pasa si yo estoy comparando, digamos, la efectividad de un implante, ¿sí?, de un implante nuevo frente a un modelo más tradicional de implante, ¿sí? Y sostengo en mi conclusión, ¿sí?, o en los resultados, sostengo que existen diferencias estadísticamente significativas entre los implantes tradicionales y el nuevo modelo de implante con un P de 0.03, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ese P 0.03, si yo lo traduzco a porcentaje, es un 3%. Y ese 3% significa que en 100 experimentaciones, por cada 100 experimentaciones, yo puedo estar tomando una mala decisión en 3 de ellas, ¿sí? Es decir, más allá de, que sea un 3%, un 5%, un 1%, ¿sí?, siempre
en la conclusión de las pruebas de hipótesis yo estoy metiendo el valor P, y el valor P es un valor de error, ¿sí? Denota en cuánto me puedo estar equivocando al rechazar la hipótesis nula, 3 veces cada 100 experimentaciones, ¿sí? Pero siempre denota que yo me puedo estar equivocando. Por eso las afirmaciones que se hacen desde el pospositivismo, ¿sí?, son probabilísticas, es decir, siempre están sujetas a posible error, siempre es posible que yo me esté equivocando y yo tengo que marcar eso. Entonces nunca puedo nunca puedo decir esto es cierto, como decía el positivismo, esto es así, el implante nuevo es mejor que el implante tradicional. Eso diría el positivismo. El pospositivismo dice el implante nuevo está demostrando una mejor eficacia que el implante tradicional con un 3% de posibilidades de equivocarme en esto que yo digo, ¿sí? Entonces, ¿es cierto lo que yo digo? ¿Es verdadero lo que yo digo? No, es transitoriamente verdadero, pero está sujeto a la posibilidad de que yo me equivoque, ¿sí? Entonces, estoy conociendo la realidad en la realidad última. El implante nuevo es efectiva y verdaderamente mejor que el tradicional. No, estoy diciendo que demuestra mejor funcionamiento, ¿sí? Pero también estoy diciendo que tengo un 3% de posibilidades de equivocarme y que el funcionamiento sea el mismo, o que incluso sea al revés, que el nuevo implante tenga un funcionamiento menos eficaz que los tradicionales, ¿sí? O sea, eso queda abierto y requiere otras investigaciones, pero básicamente cuando hablamos de que el pospositivismo muestra no, digamos, nos permite acceder a la realidad de manera imperfecta y probabilística, nos referimos a esto, ¿sí? Bien, bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Es como esto de los paradigmas tiene como una pata muy filosófica, muy epistemológica, ¿sí? Pero nos permite eh, después como investigadores tomar posiciones, y eso nos ayuda a tomar decisiones metodológicas, ¿sí? Tomar decisiones metodológicas. Que esas decisiones metodológicas tratamos siempre de que estén encuadradas dentro del mismo paradigma, ¿sí? Es decir, si, si desde una lógica, si yo quiero abordar, por ejemplo, no sé, cuestiones tales como cuál es la experiencia que han tenido los padres, ¿sí? O cuál es la experiencia que han tenido los adultos que han escuchado por primera vez a partir de una intervención fonoaudiológica, después de adultos mayores de 30 años, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la experiencia de vida que han tenido a partir de esa situación, yo no puedo después aplicarles o sea, como herramienta, como instrumento de recolección de información, aplicarles un test, ¿sí? Un test duro que marque la respuesta correcta y yo le doy las respuestas posibles, o que marque verdadero o falso, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no voy a terminar conociendo la experiencia de vida. Y ahí habría un desfasaje, digamos, o sea, estoy actuando desde un paradigma determinado en el planteo del problema, pero al momento de elegir la estrategia de recolección de información estoy actuando desde un paradigma pospositivista, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces, la idea de conocer esto de los paradigmas es que la investigación tenga una línea determinada, tenga una coherencia, tenga una lógica, ¿sí? Y que tenga un abordaje armonioso, digamos, de este objeto de estudio, ¿sí? Bien, seguimos. A ver, por ahora me voy a limitar a las columnas del positivismo y pospositivismo. En esta clase nos vamos a limitar a las columnas de positivismo y pospositivismo, y vamos a dejar la teoría crítica y el constructivismo para la próxima, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ensalada de información que toda junta por ahí, lejos de poder establecer las comparaciones, se les va a hacer tal vez mucho lío.
Entonces, nos vamos a limitar a esta distinción entre positivismo y pospositivismo, que si bien comparten algunas cuestiones como el realismo, ¿sí? Decíamos, mientras que en el positivismo podemos acceder a la realidad, en el pospositivismo nos dice que podemos acercarnos a esta realidad, pero de manera imperfecta y probabilística, ¿sí? Es decir, ya no podemos conocer las cosas tal como son. A nivel epistemológico, entre el positivismo y el pospositivismo también existen algunas diferencias, mientras que recuerden que la dimensión epistemológica hablaba de la relación entre el que quiere investigar y aquello que va a ser investigado, ¿sí? En el positivismo la relación es dualista, es decir, son dos entidades separadas. El sujeto y el objeto son dos entidades separadas. La mirada es objetivista porque el investigador puede separarse completamente, puede suspender sus propias creencias, sus valores, para que no influyan en la investigación. Eso es lo que hace objetivo al investigador. Y desde el positivismo se sostenía que el, el, el investigador podía ser totalmente objetivo, ¿sí? Y por ende los resultados a los que arribaba en el conocimiento o en el abordaje de ese objeto de investigación eran verdaderos, ¿sí? Los resultados de su investigación, si podía separarse completamente del objeto y ser objetivo, esos resultados entonces eran verdaderos, ¿sí? El pospositivismo el pospositivismo, en cambio, va a venir a flexibilizar un poco esto y va a decir, bueno, hay un dualismo modificado donde la objetividad total, ¿sí? La completa objetividad, ¿sí? Es un ideal que nosotros perseguimos como investigadores, que a veces lo podemos lograr y a veces no lo podemos lograr. A veces puede que hayan aspectos del mismo investigador que estén interfiriendo un poco en esta relación con el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, persigue la objetividad, pero de manera crítica, ¿sí? Persigue la objetividad, pero de manera crítica. La tenemos como un ideal. Nos encantaría ser totalmente objetivos, pero sabemos que tal vez no lo logremos, ¿sí? Que tal vez algunos aspectos nuestros como investigadores estén interfiriendo en esa relación con el objeto de estudio. Y los resultados van a ser probablemente verdaderos, ¿sí? Los resultados van a ser probablemente verdaderos. En relación a esta cuestión de la objetividad crítica, por ahí está bueno repensar, a ver, cuál es el abordaje que uno hace, no sé, de distintos pacientes, por ejemplo. Puede que hayan pacientes con los que uno esté más conforme o más que a uno le guste más atender a cierto tipo de pacientes o que uno tenga algunos inconvenientes para atender otro tipo de pacientes, ¿sí? Pasa en distintas disciplinas, puede pasar en la fonoaudiología, puede pasar en la psicología también, ¿sí? O, o por ejemplo, en muchos casos, sobre todo en carreras que son en relación a la salud, muchas veces los estudiantes llegan a estudiar esa carrera a partir de situaciones personales que han tenido, ¿sí? A partir de situaciones personales. No sé, estudio psicología porque tengo un hermano que padece síndrome de Down, por ejemplo. Entonces eso me impulsó a mí a estudiar y a conocer un poco más y me dedico a la psicología diferencial, ¿sí? Entonces esa persona que recibe un paciente con síndrome de Down va a quedar impactada, ¿sí? Va a quedar impactada por una cuestión de su historia personal, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí con la objetividad? ¿Qué pasa en ese caso con la objetividad? ¿Se puede ser totalmente objetivo y suspender todas las creencias y valoraciones que tenemos acerca de lo que es el síndrome de Down? En muchos casos, ¿sí? Vamos a ir viendo que esas interferencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Por qué? Y pueden ser negativas porque hay algún tipo de paciente que no nos gusta, por ejemplo, que con el cual no nos sentimos cómodos atendiendo, ¿sí? Pero también
en muchos casos puede ser positiva. En este ejemplo que decíamos recién, ¿sí? Una persona que ha vivido ya una experiencia de tener un hermano con síndrome de Down, puede llegar a conocer mejor cuáles son los abordajes más empáticos, por ejemplo, y lograr de esa manera una mayor colaboración, ¿sí? Entonces, esa objetividad, o sea, perder la objetividad para ciertos paradigmas, no está mal. Es más, no apuntan a lograr una objetividad, ¿sí? Pero bueno, para el paradigma positivista y pospositivista, la objetividad es algo bueno, es algo valorado, y es algo que en el positivismo se tiene que lograr para llegar a un conocimiento verdadero, y en el pospositivismo tendríamos que llegar, es un ideal al que nos gustaría llegar para acercarnos cada vez más a la realidad, ¿sí? Bien. Bien. Por otra parte, en la dimensión metodológica, ¿sí? En la dimensión metodológica, en el caso del positivismo, la metodología es de tipo experimental manipulativa, ¿sí? Es decir, se crean condiciones para poder, se crean las condiciones para poder probar que algo es verdadero, ¿sí? Ahora, si se crean las condiciones para poder probar que algo es verdadero, quiere decir que esas condiciones las tenemos que establecer nosotros fuera de todo otro tipo de influencia, ¿sí? Fuera de todo otro tipo de influencia. Entonces decimos, bueno, nosotros queremos probar que es verdadero, más allá de que no es ético lo que voy a plantear, o sea, no es un experimento que se pueda llegar a hacer, pero, por ejemplo, si yo quisiera plantear que me vuelvo hacia ustedes, por lo siguiente. Y acá quiero que abran audio quien vaya a hablar. ¿Cómo se produce un trauma acústico leve? ¿Cómo se puede producir un trauma acústico leve? ¿O qué situación lleva a la producción de un trauma acústico leve para ustedes? Por ejemplo, la exposición al ruido, a un alto impacto de ruido, puede ser. Bien, bien. Una exposición a un alto impacto de ruido. ¿Durante cuánto tiempo? ¿O cuán alto el impacto y durante cuánto tiempo? Si ustedes tuviesen que arriesgar. Es en corto tiempo. En corto El tiempo. impacto es fuerte. Bien. Impacto fuerte. Y si eso lo tuviésemos que operacionalizar, ¿qué diríamos? ¿Qué tan fuerte tiene que ser el impacto y qué tan corto tiene que ser el tiempo? ¿Qué les parece a todas? ¿Qué les parece? ¿24 horas? ¿2 minutos? ¿Una semana? Perdón, Laura, no alcancé a escuchar. Profe, Sí. yo creo que en cuanto a tiempo podemos decir segundos Ujú. y en cuanto a intensidad en decibeles podemos hablar, no sé, si es leve en 50, 60. Bien, bien, bien. O sea que con esa exposición 50-60 en unos segundos podría llegar a producirse. Para un trauma. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Un poco más capaz en intensidad. Bien, bien. Sí, en intensidad estamos no sé, me quedó lo leve, pero en cuanto a intensidad, un trauma acústico mayor de 90 decibeles causa Bien, inducida por ruido. bien. Un trauma acústico. Ujú. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué diríamos? Decimos, bueno, desde el positivismo, ¿sí? Tendríamos que abordar esto metodológicamente, ¿sí? Y nosotros queremos probar que es verdadero que una exposición de, eh, no sé, 20 segundos a un sonido de una intensidad de 100 decibeles, por ejemplo, por superar a los 90, de 100 decibeles, produce trauma acústico, ¿sí? Produce un trauma acústico.
Entonces, desde el positivismo se dice, bueno, establezcamos las condiciones para determinar si esto es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos solucionar el problema de obreros industriales que están llegando cada vez más y se les está diagnosticando el trauma acústico. Es decir, el diagnóstico de trauma acústico está aumentando en la población de trabajadores industriales. ¿Sí? El positivismo, para probar que el trauma acústico se está produciendo por intensidades mayores a 100 decibeles sostenidas en un mínimo de 20 segundos, ¿sí? Pone a prueba esto y trata de verificar que esto es real. Recuerden que esto es el positivismo. Trata de verificar que esto es real. Entonces, ¿qué hace? Pone a un grupo de personas que no poseen trauma acústico en condiciones de laboratorio, es decir, encerradas en un ámbito en donde el único sonido que van a escuchar es aquel sonido que se produce a 100 decibeles durante 20 segundos y no van a escuchar ninguna otra cosa más. ¿Sí? Entonces, de esa manera, haciendo esa prueba a un montón de personas, ¿sí? A un montón de personas, van a tratar de decir, esto es verdad, esto que nosotros afirmamos, esta hipótesis que tenemos es cierta. ¿Sí? Eso es lo que se plantea desde el positivismo a nivel metodológico. Es decir, lo que se hace, fíjense, se lleva a cabo de manera experimental y manipulativa. ¿Qué significa esto? Que se pone a las personas en condiciones de laboratorio, aislando totalmente las variables que nosotros queremos investigar de otras variables que puedan llegar a interferir. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio llega la persona, se introduce y lo único que escucha es un ruido de una intensidad 100 durante 20 segundos. Obviamente, vuelvo a repetir, esto no se puede hacer porque no es ético, es solamente un ejemplo, ¿sí? Pero no se puede hacer porque no sería ético causarle un trauma acústico a una persona solamente para demostrar que nuestra hipótesis es verdadera. ¿Sí? Entonces, estas son las críticas, y de la mano de esto son las críticas que también empieza a tener el positivismo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo haces entonces para poder evaluar eso? ¿Cómo haces entonces para poder evaluar eso en condiciones experimentales? ¿Sí? Entonces, el contexto, ¿sí? Ese contexto de verificación de hipótesis, ese contexto de laboratorio totalmente aislado, no se puede sostener. Y además, porque la persona diana, digamos, o la persona objetivo que nosotros tenemos, son los trabajadores industriales. Y el trabajador industrial no está trabajando al interior de la fábrica en un ambiente totalmente cerrado donde lo único que escucha es ese sonido de intensidad 100 decibeles durante 20 segundos. ¿Sí? También hay otros ruidos, hay otros factores que pueden estar incidiendo. Entonces, ese tipo de cuestiones va a hacer que se pase desde el positivismo con una metodología más experimental y manipulativa a el pospositivismo, donde plantean experimentos modificados. ¿Sí? Si bien hay una manipulación de variables, estos experimentos modificados implican que ya no se hacen tanto en laboratorio, ¿sí? En condiciones de laboratorio, que el problema que tienen las condiciones de laboratorio es que no son las mismas que las condiciones en las que realmente viven o trabajan los industriales, por ejemplo. Entonces, si yo saco una conclusión a partir de una experimentación en laboratorio, ¿es válida para la persona que trabaja en la industria? Y empiezan a decir, bueno, no, porque se están controlando demasiadas variables que no se pueden controlar en el ambiente natural. Los experimentos en el pospositivismo incorporan o empiezan a incorporar el ambiente natural de la persona. Es decir, vamos a medir en la fábrica mientras están trabajando de manera normal, ¿sí? O de manera habitual. Ahí vamos a medir durante cuánto tiempo se producen sonidos de qué intensidad. Y a partir de ello vamos a evaluar después si las personas que estuvieron expuestas a esos sonidos con esa intensidad presentan o no presentan trauma acústico. ¿Sí?
Entonces, de esa forma, pasamos de una metodología experimental a una metodología de experimentos modificados en un ambiente natural. Siguen siendo manipulativas ambas porque tratamos de controlar algunas variables, ¿sí? Pero lo que tratamos de hacer ahora es, con el pospositivismo, no es de crear un conocimiento verdadero, ¿sí? Sino que tratamos de esas hipótesis, no tratamos de corroborar que sean verdaderas, sino tratamos de falsarlas, ¿sí? Tratamos de falsarlas. Y a veces puede incluso incluir métodos de tipo cualitativos para poder obtener más información, ¿sí? Es decir, el pospositivismo ya involucra a posibles métodos cualitativos como una entrevista, por ejemplo, para poder ampliar un poco más la información, cosa que no se hacía desde el positivismo, ¿sí? En el positivismo solamente se recolectaba información de variables que podían ser operacionalizadas, ¿sí? Y que tenían una presencia real, digamos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Preguntas hasta ahora? ¿O dudas que tengan? ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que vamos, esta comparación que vamos estableciendo? ¿Se alcanza a ver cuáles son los cambios en el paso del positivismo al pospositivismo? Bien, bien, bien. El positivismo obviamente es más estructurado, es más duro, ¿sí? Establece condiciones más rigurosas muchas veces que no se condicen necesariamente con el ambiente, con el ámbito real de desempeño de una persona, ¿sí? Em, entonces, en ese sentido, el pospositivismo viene a ser es una versión más flexibilizada y adecuada, más adecuada a la realidad que lo que era el positivismo, ¿sí? Por eso, en este sentido, más allá de que positivismo y pospositivismo estén un tanto denostados ahora en ciencia, suponen avances respecto a formas anteriores de concebir el conocimiento, ¿sí? Y es más, de hecho, actualmente coexisten, ¿sí? Actualmente coexisten paradigmas, no es que haya una cuestión cronológica de, bueno, el positivismo existió y fue pisado por el pospositivismo existió y después lo pisó la teoría crítica, y la teoría crítica existió y después la pisó el constructivismo y ahora somos todos constructivistas. No, actualmente hay investigaciones que se hacen desde el paradigma positivista, incluso queda muy poquito, pero hay alguna tal vez, desde los paradigmas pospositivistas, desde las teorías críticas y desde el constructivismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve esta distinción de paradigmas? ¿Sí? Nos sirve a nosotros, en primer lugar, para saber desde dónde se mira el objeto de investigación. Si nosotros tenemos que hacer una crítica, bueno, tendremos que criticar desde el mismo paradigma que está planteando el autor, ¿sí? Desde el mismo paradigma que está planteando el autor, tendremos que criticar su investigación, sus resultados, sus conclusiones, para ver si tiene una coherencia entre lo que es la metodología, se adecua al paradigma en el que se posiciona ese investigador, y les sirve a ustedes mismas también, para decir, bueno, la pregunta es, y esta pregunta quiero que se la dejen y que la vayan masticando y pensando, a medida que nosotros avanzamos, ¿sí? A medida que nosotros avanzamos con esta descripción de los paradigmas, uno debiera también pensarse a sí misma como profesional para saber, bueno, ¿desde qué paradigma abordo yo la fonoaudiología? ¿Sí? ¿Es un paradigma puro o es a veces una mezcla? Voy metiendo cosas de uno y cosas de otro. Cuando yo me dijeron que no han tenido prácticas todavía, ¿no? ¿Han tenido prácticas en la clínica o no? Creo que no. No, pero Ujú.
Bien, pero van a tener en algún momento, ¿sí? Van a tener prácticas en la clínica. Y uno debiera pensarse, por ejemplo, esta cuestión de la objetividad, la total objetividad. Puedo dejar de lado mis creencias, mis valores, y atender a un paciente como si fuese una persona totalmente distinta a la cual yo no voy a influir. Esa es mi mirada. Ese es o sea, desde ese paradigma estoy parado como profesional. Sí, me parece que sí, porque puedo suspender. Listo, estamos entonces dentro de la gama de lo que es el positivismo o el pospositivismo, ¿sí? O no, yo creo que influyo sobre el paciente, pero el paciente también con lo que va diciendo influye sobre mí como investigadora para saber si pregunto más en algún aspecto o no, si me interesan más algunos otros aspectos que no están directamente relacionados con el diagnóstico de una patología, por ejemplo, pero que me pueden servir, ¿sí? Si puedo ser empático con el paciente o no, ¿sí? O si prefiero que el paciente sea un paciente así separado y distinto de lo que es el profesional. Entonces, ese tipo de análisis las llevan a ustedes a decir, bueno, a ver, en mis prácticas yo generalmente me posiciono más desde tal paradigma, ¿sí? Y no es, ojo, eso no significa, lo que yo estoy diciendo no significa que esté bien pararse en el paradigma constructivista y sociocrítico y mal pararse en el paradigma pospositivista. No es que haya uno que esté bien y otro que esté mal. Justamente son paradigmas, por eso se llaman paradigmas en competencia en la investigación cualitativa, ¿sí? Están todos presentes y coexisten. El tema es saber uno muchas veces desde qué paradigma va a abordar una investigación, ¿sí? Y hay otros, por ahí en algunas charlas con algunos docentes, eh, decían, decían que en realidad uno no elige el paradigma, ¿sí? Uno no puede elegir el paradigma, sino que uno tiene que analizar desde qué paradigma uno ya ve el mundo, ¿sí? Y por ahí encaminar las investigaciones desde ese paradigma que uno tiene a nivel personal y nivel profesional, ¿sí? Entonces, bueno, son distintas miradas. Ahí, ya les digo, hay otros autores que dicen sí, si vos vas a hacer una investigación, puedes elegir un paradigma. Y si vas a hacer otra investigación diferente, puedes elegir hacerla desde un paradigma diferente. Es decir, ya esa cuestión plantea la posibilidad de que el investigador se mueva de un paradigma a otro, o si ya viene un poco más determinado por su propia mirada del mundo. Piensen que para analizar estos paradigmas, ¿sí? Para analizar su posición dentro de un paradigma, ustedes tienen que ver aspectos que hacen, por ejemplo, a su propia historia personal, ¿sí? A su propia historia personal. ¿Qué elementos de su historia personal pueden estar influyendo dentro de las prácticas que ustedes van a llevar adelante, ¿sí? Dentro de las prácticas que ustedes van a llevar adelante en la clínica o en otros ámbitos, ¿sí? En otros ámbitos, que es lo que decíamos la otra vez. ¿En qué ámbitos van a trabajar? ¿Alguien se pensó como ministra de salud, por ejemplo? ¿Sí? Y si ustedes si tenemos a una ministra de salud en este momento, en este MIT, bueno, ¿desde qué paradigma va a tomar las decisiones? ¿Desde un paradigma más positivista? ¿Desde un paradigma más constructivista? ¿Sí? ¿Desde un paradigma sociocrítico? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que van a afectar no solamente, ya les digo, eh, no solamente en la clínica, sino en cualquier ámbito que ustedes se desempeñen, ¿sí? Y lleven adelante tanto una práctica como una investigación, ¿sí? Bien. Después tenemos otros análisis intraparadigma. Bueno, acá en este análisis intraparadigma lo que hace por ahí es un resumen de lo que veníamos hablando, ¿sí? Para el positivismo, la ontología es el realismo, comúnmente llamado realismo ingenuo. Se supone que existe una realidad aprehensible que actúa bajo mecanismos y leyes naturales inmutables. El conocimiento, entonces, acerca de la manera de ser de las cosas, se sintetiza en la forma de generalizaciones libres de tiempo y contexto. Es decir, que no hay, son verdades en cualquier lugar y tiempo, ¿sí? Algunas de las cuales incluso toman la expresión de leyes de causa y efecto, ¿sí? Eso es lo que trata de hacer el positivismo.
trata de, en lo posible, convertir el conocimiento en leyes de cómo se mueve el universo, ¿sí? De cómo se mueve el mundo, cómo actúa el mundo. Bien, en cuanto a la epistemología es lo mismo, digamos, lo mismo que veníamos hablando antes, dualista y objetivista. Se presupone que el investigador y el objeto investigado son entidades independientes, es decir, totalmente separadas, y que el investigador puede estudiar al objeto sin influenciarlo, pero a su vez sin tampoco ser influenciado por él, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando surge alguna influencia en alguna de las direcciones? O sea, del objeto hacia el investigador o del investigador hacia el objeto. Lo que se amenaza es la validez de la investigación, ¿sí? Pero bueno, obviamente el positivismo tiene estrategias pensadas para poder, digamos, reducir esas amenazas, ¿sí? Reducir esas amenazas. Por ejemplo, hablábamos en algún momento de las publicaciones, que son las publicaciones científicas, ¿sí? Y en esto vemos algunas cuestiones del pospositivismo. ¿Qué necesita una publicación para ser científica? Necesita estar, entre otras cosas, necesita estar sometida, más allá de que necesita ser replicable, es una investigación que tiene que ser replicable, la metodología tiene que estar bien detallada, ¿sí? Pero antes de publicar una investigación que nosotros hemos hecho, ¿sí? Eso va a un juicio de expertos. Habíamos dicho que las publicaciones científicas tienen la ventaja, a diferencia de los blogs y de otros formatos como Wikipedia, por ejemplo, las investigaciones científicas, si vamos a publicarlas en una revista, antes de ser publicadas, son entregadas a un tribunal de expertos, ¿sí? Entonces, la evaluación muchas veces se da de la siguiente manera, y fíjense que esta es una de las estrategias para asegurar la objetividad. Está el sistema de ciego o el sistema de doble ciego. Es decir, en el sistema de ciego, por ejemplo, yo, Hernán Cobos, mando una investigación, ¿sí? Y una persona recibe esa investigación y se la reparte al tribunal que va a evaluar mi investigación, pero sin dar mi nombre. Es simplemente el título de la investigación y la investigación. Pero quien está evaluando no sabe, ¿sí? No sabe a quién le va a entregar, o quien está evaluando no sabe a quién está evaluando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso reduce la posibilidad de que, bueno, si yo tengo una mirada sobre un tema y justo me toca un evaluador que tiene una mirada totalmente contraria o que ha tenido una discusión conmigo de tipo académica, por ejemplo, bueno, el hecho de que el evaluador no conozca mi nombre, que no sepa que está evaluando mi trabajo, hace que esa discusión, esa diferencia que yo he tenido con él, no tenga peso sobre la evaluación de mi trabajo, ¿sí? Entonces, de esa manera se supone que puede ser más objetivo. Después están otros sistemas que son los doble ciego, por ejemplo. Alguien recibe mi investigación, le quita el nombre y se la da a otra persona para que se le entregue a un tribunal evaluador cuyos nombres también se desconocen. Es decir, nadie sabe a quién se está evaluando, ¿sí? Yo no sé quién me evalúa a mí, pero a su vez los que me evalúan a mí tampoco saben quién soy yo, ¿sí? Entonces, de esa manera se tratan, digamos, son estrategias para poder tratar de asegurar la objetividad, ¿sí? Para tratar de asegurar la objetividad. Entonces, bueno, a ver, en muchos casos, ¿sí? Está bueno por ahí tratar de asegurar la objetividad para que los resultados no se vean influidos por miradas personales, ¿sí? Muchas veces, ya les digo, no es posible, ¿sí? No es posible, pero se trata en algunos casos de sí tener un mínimo de distancia, ¿sí? Un mínimo de distancia respecto al fenómeno que se está evaluando. Es decir, la idea de una investigación científica es que no quede plasmado como conclusión de la investigación científica una opinión que nosotros tenemos, ¿sí? Una opinión que nosotros tenemos. Y al respecto vamos a ver que en la investigación cualitativa hay distintas maneras de validar
la investigación. La clase pasada, en una de las clases anteriores, cuando hablábamos del texto de Teresa Sirven, hablábamos de, por ejemplo, la triangulación. ¿Sí? La triangulación es una manera de validar la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Yo encontré esto, mirá, vos que sos colega mía, ¿qué ves en estos datos? ¿Qué te parece que hay en estos datos? Mira, yo veo tal cosa. Ah, bueno, entonces coincidimos. Entonces quiere decir que puedo estar más o menos eh, orientado a estos resultados. ¿Sí? Eso es triangulación de investigadores. Yo consulto o presto mis datos a otros investigadores para ver si su opinión acerca de esos datos es más o menos parecida a la mía. ¿Sí? ¿En qué coincide? ¿En qué se diferencia? Triangulación de fuentes. Yo agarré y tomé test, pero a su vez, después de los test, para asegurarme un poco más, bueno, vuelvo a tomar esas preguntas del test, pero las transformo en una entrevista donde profundizo un poco más. ¿Sí? Entonces, yo me estoy asegurando de que el diagnóstico que yo estoy dando, por ejemplo, no viene solamente dado de la mano de un test, sino que a su vez en la entrevista confirmé ciertos aspectos que hacen a que yo me incline por ese diagnóstico. ¿Sí? Entonces, hay distintas maneras hay distintas formas de validar esa información. Ya les digo, la objetividad no es posible, por lo menos desde mi punto de vista como investigador, no es posible lograrla en su totalidad, ¿sí? Pero digamos, no me parece tampoco que la conclusión de una investigación tenga que ser nuestra opinión, ¿sí? Sino que eso tiene que ser siempre un conocimiento validado. Para que sea científico, tiene que ser un conocimiento validado. Las formas y los métodos de validación van a ser distintos en lo cual y en lo cuantitativo, ¿sí? Pero no tiene que dejar de existir siempre alguna técnica de validación de la información, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Bien, en este cuadro, ¿sí? Donde habla del análisis intraparadigma, columnas de la tabla 6.1, lo que hace es básicamente mencionar lo mismo que veníamos diciendo en el cuadro anterior, ¿sí? Entonces, por ahí esto voy a dejar para que lo lean ustedes. Sobre todo, ya les digo, de estos dos primeros, del positivismo y pospositivismo, ¿sí? Es decir, lo que hace es una narración de lo mismo que veníamos viendo, en el cuadro. Y vamos a dejar entonces para la próxima clase el abordaje de los paradigmas constructivistas, ¿sí? Y sociocríticos. ¿Se corta, Florencia? ¿Se corta demasiado? ¿Se corta el audio? Bien, 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 bien. Bueno, igualmente hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Hoy vamos a dejar acá. Nos quedamos con estos dos primeros paradigmas y la próxima clase abordamos los paradigmas. Ah, bien, 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 bien. Bueno, em, igualmente vamos a dejar acá. Nos vamos a ir con estos dos paradigmas por ahora, ¿sí? Que son los más parecidos y que se emparentan, digamos, como dato adicional, muchas veces son los paradigmas que se utilizan cuando se hace la investigación cuantitativa, ¿sí? El positivismo y el pospositivismo se utilizan cuando hacemos o son los paradigmas de base que existen cuando hacemos investigaciones cuantitativas. Es decir, yo no estoy de acuerdo con encasillarlo, pero en general cuando una investigación es cuantitativa se está posicionando desde un paradigma positivista o pospositivista, ¿sí? Digo en general porque no me gusta decir en todos los casos, pero eh, esa es más o menos la correspondencia que podríamos llegar a establecer, ¿sí?
mientras que las investigaciones cualitativas generalmente se abordan más desde un paradigma sociohistórico, sociocrítico histórico o desde el constructivismo. ¿Sí? Bien, vamos a dejar entonces ahí por ahora, si no hay más preguntas, y abordamos entonces los otros dos paradigmas en la clase que viene. Buenísimo, profe. Bueno, que tengan entonces buen fin de semana, que descansen. Hola querido, ¿cómo le va?